Empecemos por acá. El cáncer de ovario en los países desarrollados está siendo un poquito menos frecuente. Eso es algo bueno. ¿Por qué será? No lo sabemos. ¿Ya? Se ha disminuido en la última década, dice un 3%. Saber que el cáncer de ovario va a proceder de 3 grupos celulares. Los que están en la superficie, ¿ya? También llamados epiteliales, ¿ya? Los que vienen de las células reproductivas, de los folículos, ¿no? Que se llaman de las células germinales y los que vienen del estroma. Listo. Esos son los 3 grupos de tumores de ovario. No existen otros. De cada uno de estos sale una serie de subdivisión, al final vas a tener como 30 grupos de tumores. ¿Ya? Pero estos son los 3 grandes grupos. De lejos, el 90% de los tumores, o más inclusive, pertenecen a las células epiteliales. Por lo tanto, estos son los que tenemos. Y otra cosa, el ovario puede formar cualquier tumor que existe en el organismo, porque el ovario tiene las 3 hojas embriológicas de la formación. ¿Ya? Entonces, puede formar todos los tumores que te puedes imaginar. ¿Ya? Y acá lo tienes, no te olvides. ¿Ya? Células de la superficie, ¿ya? Células germinales y células del estroma, también llamados los cordones sexuales. ¿Y qué se origina de cada una? ¿Ya? Los tumores más frecuentes en las células germinales, los cistoadenomas, seroso o mucinoso. Te voy diciendo, el más frecuente, el cistoadenoma seroso, y el más grande, el cistoadenoma mucinoso. ¿Ya? No te olvides, todos los años lo preguntan en el examen de la residencia. Luego tenemos los tumores endometrioides, el tumor de células claras, el tumor de Brenner, que en realidad tiene otro hecho, ¿ya? Del epitelio superficial. De las células germinales, estamos hablando de los folículos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos tumores? El teratoma, el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico y el coriocarcinoma, ¿ya? Si tú recuerdas, todos esos tumores tienen que ver con el embarazo. Y los tumores de los cordones sexuales o el estroma, estos son más raros. Ahí tienes a los fibromas de comportamiento benigno, el tumor de las células de la glándula de la teca, raro, el tumor de las células de Sertoli Leydig, también raro, y tenemos tumores que vienen de otros órganos, porque así como el ovario da metástasis a todos los órganos, también todos los órganos le dan metástasis al ovario, ¿ya? Y acá viene el gran problema, porque yo me incido mucho en que debemos saber exactamente toda la clasificación de los tumores de ovario, porque en muchas oportunidades vamos a mandar el tumor de ovario, nos van a informar que es un cáncer, pero no nos van a decir cuál es el diagnóstico. ¿Y por qué? Justamente porque muchos dan metástasis ahí y no pueden determinar de dónde o de dónde procede este tumor de ovario. Y esta es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, los tumores de ovario se llaman carcinomas, eso ya lo saben ustedes, ¿ya? ¿Tienen características especiales? Sí, depende de cuál es su origen, ¿ya? Y como te decía, de lejos, el cistoadenoma seroso, estamos hablando de los epiteliales, es el más frecuente, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir? En los países occidentales, el cáncer de ovario ocupa el 6º lugar, pero en cuanto a mortalidad, este es el peor. ¿No? El cáncer de ovario es el peor. La gran mayoría, por no decir todos, se mueren con cáncer de ovario. Reciban o no reciban de ovario. La única posibilidad de que uno se salve de un cáncer de ovario es que por otro motivo le hayan sacado el ovario, vamos a suponer, porque tuvo una endometriosis severa, un endometrioma, y ahí encontraron un cáncer de ovario incipiente. Pero después, todos los demás, vamos a ver que se diagnostican tardíamente. Generalmente, cuando observamos la masa, ya encontramos sitio libre, o ya encontramos que la masa tiene enfermedad en la superficie, y eso ya
es indicativo de que la enfermedad avanza. ¿Ya? Vean, en el 2023 se diagnosticaron 324.000 casos, de los cuales 206.000 se murieron en el mismo año. Pero vean qué tan malo es esto. ¿Ya? En el Perú, la incidencia de nuevos casos fue de 1.164 y se murieron 742. Y esta es nuestra realidad. El cáncer de ovario sí es peligroso, ¿no? Y para el año 2024, la Sociedad Americana del Cáncer, ¿ya?, en los Estados Unidos, dijo que alrededor de 19.680 mujeres recibirían un nuevo diagnóstico de cáncer de ovario y alrededor de 12.000 de estas se van a morir en un año con cáncer de ovario. Y acá tienen algunos estimados, este es de Europa, y vean que aquí está el ovario con un 3.2%, ¿ya? Y es poquito, ¿no?, para el número de casos de cáncer que aparece comparado, por ejemplo, con el de mama, ¿no? Pero sin embargo, su mortalidad, lo ven acá, ¿ya? Es bastante más alta que otros tumores en la misma población. Acá, este es un cuadro donde te muestra los 4 primeros cánceres que existen en la mujer, ¿no? Está en cuarto lugar el cáncer de ovario, y dice, ¿no?, en España es esto, alrededor de 3.000 mujeres serán diagnosticadas en ese año de cáncer de ovario, ¿ya? Y de esas 3.000, 1.900 mueren en ese mismo año, ¿ya? Entonces la mortalidad del cáncer de ovario en promedio llega casi al 60%, ¿no?, que es lo que les he mostrado en las estadísticas anteriores. Sin embargo, el 90% de las mujeres sobreviven más de 5 años cuando el diagnóstico se da en forma temprana. Y el problema es ¿no? Por más que yo le haga ecografías anuales a mi paciente, va a pasar de estar sana, aparentemente, a debutar al año siguiente con un cáncer de ovario. Ese va a ser el gran problema. Tienen cáncer ginecológico, ¿ya?, cáncer de ovario, vean, 200 pacientes, representaba el 19% de las pacientes en este estudio, ¿ya? El rango de edad variaba entre 14 y 91 años y un promedio de 48 años, ¿no? El cáncer de cervix un poquito más arriba, el cáncer de endometrio mucho más alto, el cáncer de vulva, vagina más alto, ¿ya? Estos son los tumores de ovario más frecuentes. Las neoplasias malignas más frecuentes, lo que les digo, el cistoadenocarcinoma, ¿ya? Luego el cistoadenocarcinoma endometrioide, luego el cistoadenocarcinoma pobremente diferenciado, luego el cistoadenocarcinoma. Vean que todos estos pertenecen a la línea epitelial. ¿Veis? ¿Ah? Del tipo germinal ya son mucho más raros, ya les he mostrado algunos. No es difícil tampoco interpretar cuál es epitelial, cuál es germinal, cuál es de las células del estroma. Es muy sencillo, los cánceres más frecuentes. Hay tumores raros que obviamente no te voy a preguntar, pero sí probablemente te pregunte un cistoadenoma qué línea epitelial corresponde, ¿no? O te preguntaré cuál es el tumor de ovario más frecuente. O te preguntaré cuál es el cáncer de ovario más maligno, ¿no? O te preguntaré cuál es el cáncer de ovario que se presenta en mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ustedes saben que tienen que estudiar. Pero esa no te voy a preguntar. Ya. La biología es la misma que hemos hablado para los tumores de ovario, la ovulación, el crecimiento celular, ¿no? Y todo aquello que haga que todo el tiempo funcione el ovario es un factor que predispone a mayor malignidad. Eso quiere decir que la mujer que tenga más embarazos tiene un factor de protección o un factor de riesgo para cáncer de ovario. Claro, tiene un factor de protección, porque mientras no embarace, ese ovario no funciona. ¿Ya? En cambio, la mujer que no tiene hijos
pues todo el tiempo está funcionando su órgano. Si el tiempo en que la mujer tiene ovulación, es decir, aquella que menstrua tempranamente y aquella que tiene menopausia tardíamente, pues también tiene más riesgo de sufrir transformación maligna, ¿verdad? Y por eso ahí tú vas a encontrar, ¿no?, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, menarquia precoz, menopausia tardía, endometriosis, obesidad. Y recuerda que estos mismos signos se presentan en cáncer de colon. ¿No? El estímulo constante de la superficie ovárica predispone a la transformación maligna de la salud. Factores protectores de la cáncer de ovario, pues todo aquello que hace que el ovario no funcione, ¿no? Por eso que se dice que los anticonceptivos orales combinados son un factor de protección, ¿no? Los anovulatorios, ¿no? Obviamente, ¿no? Y el papel que juega la toma, que hasta el semestre pasado la exposición no era iota, sino era el papel que juega la tuba ovárica en el origen del cáncer de ovario, ¿ya? El antecedente genético, sobre todo de cáncer de mama, cáncer de colon, ¿ya?, por su relación con cáncer de ovario. Si tu paciente tiene mutaciones del BRCA, 1 o 2 del GER, del PTIN, ¿ya?, muy relacionados con cáncer de ovario, ¿no? Si tiene síndrome de Lynch. Factores pronósticos, existen muchos, ¿ya? Y acá tienes, por ejemplo, el tipo histológico, el grado de diferenciación, el estadio, el volumen, pero de todos, ¿cuál será el más importante? ¿Ah? ¿Cuál será el más importante? No. Como factor pronóstico, no. ¿Cuál será el factor pronóstico más importante? El estadio del cáncer de ovario, ¿ya? O sea, ¿en qué momento hago yo el diagnóstico del cáncer de ovario? Ese es el factor pronóstico más importante, ¿ya? De acuerdo a eso voy a hacer la cirugía, de acuerdo a eso va a quedar la enfermedad, de acuerdo a eso va a haber recidiva. ¿Aló? Sí. Sí, que le hagan con cualquier otro medio. Por eso le he mandado atención para que le hagan con cualquier otro medio. ¿Ya? ¿En admisión? Bueno, no hay ningún problema porque no quiere el sábado. ¿Ya? No, mañana que le hagan su riesgo, ella se opera el sábado. ¿Ya? Pero que me espere nomás, tengo que ver al bebé. Ya. Listo. Si yo tengo mutaciones como la mutación para el HER2 o para el P53 o para el Ki67, la sobreexpresión de la proteína P53, todos estos son factores que van a hacer que yo diga qué pronóstico tiene mi paciente de sobrevivir a 5 años o no. ¿Ya? Pero otra cosa no me va a hacer. Bien, los signos y síntomas. Generalmente a la paciente no se le diagnostica el cáncer de ovario porque le encontramos una masa en el ovario, tal como lo hemos aprendido en masa anexial. Generalmente es una paciente, como te dije, generalmente es menopáusica, generalmente ha bajado de peso, está asténica, está pálida y viene todavía con su barriga hinchada. Toda la gente con su barriga hinchada, ¿ya? Y obviamente en la barriga hinchada ella está teniendo estreñimiento, está teniendo una mala función intestinal, ¿ya? A veces viene con diarrea. Entonces, eso es lo característico, es una paciente que por los signos, por los síntomas, no te dice tengo un problema en los genitales. Entonces tú le empiezas a estudiar y le encuentras así, ¿ya? Le encuentras un abdomen totalmente lleno de líquido y por ahí a alguien se le ocurre a la consultar al ginecólogo. Y el ginecólogo hace ecografía transvaginal y encuentra una. Y así se llega a ver. Otra forma
no haber de llegar al diagnóstico. ¿Ya? Y esto es lo que van a presentar. Bien, esto lo vamos a pasar. ¿Qué estudios hacer? Aparte del examen ginecológico y la ecografía, generalmente cuando encuentras tumoración, cuando encuentras cisis, pues haces estudios de detección de enfermedad. Pruebas laboratoriales para ver si hay compromiso hepático, pruebas radiográficas para ver si hay compromiso óseo, compromiso pulmonar, compromiso cerebral, ¿ya? Igual puede ser con tomografía con resonancia, pero básicamente es ver detección de enfermedad. ¿Ya? Puedes pedir marcadores tumorales cuando ya está evidenciada la enfermedad, no te va a ayudar mucho. Que a esa paciente que te estoy mencionando, tú le pides un CSA 125 y venga en 5000, pues solamente está corroborando lo que tú ya estás sospechando. ¿No? No va a variar en nada. Así venga el CSA 125 en 50, no va a variar la actitud que tú vas a decidir cuando tengas a tu paciente. ¿Ya? La paciente va a ir, quieras o no quieras, a cirugía. Así como hay IOTA tiene una sensibilidad y una especificidad para hablar de cáncer de ovario, pues se han ideado múltiples formas para decir o para predecir si la mujer que tiene una tumoración y algún otro componente alterado podría o no estar cursando con un cáncer, como nos ha mostrado acá su compañero. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Roma, que ahora ya no se le da mucha importancia, pero hasta hace 5 años se le tomaba muy en cuenta. Este algoritmo, por ejemplo, que Roma quiere decir riesgo de malignidad de ovario, ¿ya? Utilizaba los valores de CA125 y del HE4, que es el antígeno epidemario tipo 4, ¿ya? Y lo juntaba con la edad de la mujer. Entonces ahí hacía una diferencia. La mujer está en la premenopausia o está en la posmenopausia. Y lo ingresaba todo eso en un valor. ¿Ya? Ingresaba los valores del CA125, el HE4, la edad de la menopausia no, y te daba un riesgo de malignidad. ¿Ya? Han realizado muchos estudios y han visto que no es muy útil, pero no se deja de usar, ¿ya? Para que tengan una idea, ¿ya? Y seguramente esto va a seguir cambiando, ¿ya? Otras exploraciones, todas las que tú quieras, sobre todo cuando hay órganos comprometidos. Si es el recto, pues tendrás que hacer estudios como endoscopía, no si es la vejiga, una cistoscopía, una orografía, sobre todo si hay hidronefrosis o si hay disminución de la función renal, etc. Y así vas haciendo todas tus exploraciones. Nuevamente los criterios de IOTA, ¿ya? Y luego viene todas las características que tenemos que tener en cuenta para evaluar el pronóstico de malignidad de ese tumor, ¿no? Y acá tienes todos ellos. Bueno, de esto no voy a hablar, esto te lo dejo para que leas. Hay un cáncer de ovario. Lo que te mencionaba, ¿no? Que estos tumores tienen 3 comportamientos: de baja malignidad, intermedio y de alta malignidad. ¿Ya? ¿Listo? O borderline, también se llama el intermedio. ¿Ya? Quiero ir a la parte de clasificación, ¿no? Ya, acá vamos. Entonces el estadiaje. ¿El estadiaje es importante? Sí. ¿Ya? Porque de eso vas a decir tú cuánto tiempo vas a sobrevivir tu paciente. ¿Listo? Cuando yo encuentro una tumoración de ovario, entonces yo tengo que hacer un estadiaje quirúrgico. Ese estadiaje quirúrgico consiste en sacar la tumoración, sacar las trompas, sacar los ovarios, sacar el útero y parte de la vagina, ¿no? Eso se llama una histerectomía total abdominal o prostatectomía bilateral ampliada vagina. ¿Listo? Luego, tengo que tomar muestra del líquido que se encuentra en el fondo del saco de Douglas, ¿ya? Muestra del líquido que se encuentra en los palietocólicos
incluyendo el espacio subhepático y el espacio izquierdo. ¿Listo? Tengo que tomar y sacar de la parte del epíteto que se encuentra en la parte inferior. ¿Ya? A eso se llama una omentectomía parcial. Tengo que hacer apendicectomía. ¿Ya? Y a esto se llama además, tengo que abrir el retroperitoneo y sacar los ganglios inguinales, los ganglios aórticos y los ganglios periaórticos. ¿Listo? Con todo eso, entonces yo determino el estadiado. Y voy a decir hasta dónde está la enfermedad y hasta dónde va el pronóstico o el tratamiento que yo debo realizar. Y entonces eso te va a dar esto. Y te va a decir que tú estás ante un estadio 1 cuando el tumor está limitado al ovario. ¿Ya? Pero con las siguientes características. Será 1A si el tumor está limitado a un ovario, la cápsula está intacta y hay ausencia de tumor en la superficie ovárica. ¿Ya? Obviamente no hay líquido ascítico y si hay, no tiene células malignas. El 1B es lo mismo, pero ahora la enfermedad está en los dos ovarios. ¿Ya? Y en el 1C, si bien puede estar en uno o ambos ovarios, ¿ya? Pero la cápsula está rota o la enfermedad está en la superficie. Es por eso que yo te decía que cuando tú operas un tumor, cuando operas una masa anexial, tú no puedes romper la cápsula, porque si no, cambia de estadio y el pronóstico es diferente. Estadio 2 puede estar en uno o en ambos ovarios, pero acá hay afectación pélvica. ¿Ya? Y también se clasifica en 2A, 2B y 2C. 2A, la extensión está en el útero, está en las trompas, pero no hay células malignas en el líquido ascítico o en el fondo de esa 2B, aparte de que se ha extendido al útero y a las trompas, pues yo puedo encontrar extensión por continuidad en otros tejidos, ¿ya? Pero hay ausencia de células malignas en el líquido de los lavados peritoneales. Y el 12 es la extensión pélvica, los implantes, las células malignas, pero que ahora sí se encuentran en ese líquido así. ¿Ya? O sea, que en esa muestra que toma del fondo de esa ferulas, me va a salir células malignas. El estadio 3. El estadio 3 es cuando la enfermedad está fuera de la pelvis. Intestino, apéndice, peor si está en un órgano. ¿Ya? Entonces, 3A, metástasis peritoneal fuera de la pelvis. 3B, metástasis peritoneal fuera de la pelvis, pero ya se ve el tumor y puede medir hasta 2 centímetros. Y 3C, lo mismo, pero es mayor a 2 centímetros. ¿Ya? Y finalmente, el estadio 4, cuando hay metástasis a la distancia. ¿Listo? Entonces, en resumen, estadio 1, tumor limitado a los ovarios. Estadio 2, enfermedad limitada a los órganos que están al lado de los ovarios. Útero, vagina, anexos, ¿no? Estadio 3, metástasis a distancia. ¿Sí? Principalmente fuera de la pelvis. Perdón, metástasis fuera de la pelvis. Y el estadio 4, metástasis a distancia. ¿Está difícil? Muy bien. ¿Y cuál es el otro factor pronóstico para terminar? Que va a depender de si sacaste toda la enfermedad o no. Si por ejemplo entras y encuentras una carcinomatosis que está comprometiendo el retroperitoneo, compromete el uréter, compromete la vejiga, pues probablemente no vas a entrar a reseccionar la vejiga.
no vas a entrar a reseccionar el diurético, te va a quedar enfermedad. Y esa enfermedad, pues vas a quedar con la idea de que de repente con la quimioterapia pues se pueda reducir o desaparecer el tumor. Pero mientras más enfermedad dejes, mayor posibilidad de que esa persona pues, tenga menos posibilidades de sobrevivir. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Me han faltado como 40 diapositivas. ¿No la decía cómo está? Ya, me las voy a subir. En la misma clase de cáncer global voy a subir otra clase. ¿Ya?